Padre, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos confiar en la roca eterna que es Cristo y decir: bendito y alabado seas, bendito y exaltado sea tu nombre, hoy y por toda la eternidad, en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Hermano, que el Señor les bendiga. Viviendo conforme a la voluntad de Dios es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Y en el Salmo 46, el salmista hace una declaración que expresa no solo el deseo, sino su necesidad de permanecer en Dios, conocer a Dios, permanecer en Dios y vivir en Dios. Eso es lo que constituye la vida cristiana. Dice el versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al mar, al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No importa las circunstancias, no importa lo que está pasando afuera o lo que puede estar pasando en nuestro corazón, recuerde esto: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Aunque nuestro mundo se esté cayendo, aunque las cosas no vayan bien y aunque la oscuridad esté reinando, recuerde siempre: el ancla y el asidero de nuestra vida es la palabra de Dios, y hacer declaraciones como: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hermano, eso define quiénes somos. Y es sumamente importante que entendamos, hermano, que necesitamos no solo conocer a Cristo, sino vivir a Cristo. Conocer a Cristo es una cosa, vivir a Cristo es algo más allá, es un paso más adelante. Es, hermano, es la expresión de una fe que está caminando. Y como cristianos tenemos que no solo creer en Cristo, sino vivir conforme a su voluntad. Todo aquel que ha creído en Cristo, hermano, inevitablemente es guiado por Cristo y llevado a vivir dentro de su voluntad. Solo hay dos formas de vivir en la tierra: dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. No hay más. Puedo ser cristiano, pero no vivir dentro de la voluntad de Dios, y eso me convierte en un religioso. Tengo que vivir conforme a lo que creo. Por eso la Biblia nos muestra solo dos estilos de vida: vivir dentro de la voluntad de Dios o vivir fuera de la voluntad de Dios. Los resultados son totalmente diferentes. Hoy queremos centrarnos en esto: viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir de una manera diferente, a tener una vida de excelencia. La mediocridad, el fracaso, eso no entra cuando entendemos quién es Cristo y descubrimos lo que Él está haciendo, lo que Él hizo y lo que está haciendo en nosotros, hermano. ¡Wow! Entonces nuestros ojos se ven, se abren, el velo se cae y empezamos a caminar dentro de lo que es la esfera del reino, porque la voluntad de Dios se centra en el reino. Hemos sido llamados para vivir dentro del reino de Dios, pero bajo una característica muy especial. Somos especiales, no porque lo seamos nosotros, sino porque Él nos escogió y nos redimió. Ahora, vivir bajo esa naturaleza y esa posición es la que yo tengo que descubrir. Hermano, hay delante de nosotros un camino de posibilidades increíbles, de recursos inagotables, en la medida que yo creo a la palabra. Ahora, ¿qué es lo que tengo que creer? Lo que yo soy en Cristo. Por ahí comienza la vida cristiana. No solamente es hacer cosas cristianas, no, es vivir como cristiano. Ahora,
¿Y cómo vive un cristiano o qué es un cristiano? Vámonos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, describe, hermano, cuál es la naturaleza de la que usted y yo estamos revestidos por la sangre de Cristo. Tenemos que afirmar nuestra fe en la revelación de la palabra y caminar conforme a esa revelación. Esto nos lleva inevitablemente a vivir dentro de su voluntad. Ahora, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. No la va a encontrar en otra parte. Es la palabra de Dios la que me revela su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria sea al Señor. Mire cómo Pedro describe de una manera sencilla, clara y profunda quiénes somos en Cristo. Ahora, esto no es para que nosotros nos sintamos orgullosos, sino agradecidos. Amén. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, mire qué maravilloso, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Wow, hermano! Esta revelación que Pedro le hace a la iglesia de ese momento y a la iglesia de hoy, hermano, es radical. La vida cristiana, hermano, ha sido diseñada para vivirse en Cristo, por Cristo y para Cristo. No puedo vivir la vida cristiana fuera de Cristo. Es rebajar lo que Cristo hizo por nosotros. Dios, hermano, murió en la cruz del Calvario para elevar nuestra vida a su nivel. No es que vamos a rebajar a Cristo a nuestro nivel, a nuestra manera de vivir o a nuestra manera de pensar. No. Cristo murió para poder, hermano, para que usted y yo fuéramos parte de su linaje. Hermano, todo hijo de Dios que ha creído y confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha sido incluido en la familia de Dios. ¿Y cuáles son las características de la familia de Dios? Número 1 es linaje escogido. Nuestro linaje está en el cielo. Hermano, nuestro linaje, la palabra linaje implica, hermano, parte de una familia real. Nuestro linaje o nuestra sangre es la sangre de Cristo. Guarde esto en su corazón. En nosotros corre la sangre de Cristo. Y eso, hermano, no se puede comprar con nada. Se recibe por la gracia. Usted y yo tenemos que estar eternamente agradecidos con Cristo. No porque nos da cosas, no, sino por lo que hizo en la cruz del Calvario. Él nos incluyó en su linaje, un linaje santo, un linaje eterno. Mire qué maravilloso. Lo que la Trinidad tenía, ahora lo está compartiendo con su iglesia. La posición de la iglesia es más relevante y más elevada que la de los ángeles. Somos, hermano, el objeto de admiración en los cielos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, su amada iglesia, con la cual Él se va a casar. Él vendrá un día por su iglesia, la tomará, la honrará y la presentará delante del Padre y dirá: por ellos, por esta iglesia, di mi vida.
Y esta revelación que Pedro tiene es: mas vosotros, wow, todos nosotros, sois, no dice seréis, sois. Está hablando de algo ya, lo recibimos ya. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos escogió y nos alcanzó por medio de su Hijo Jesucristo, el sacrificio perfecto, quien dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre. La sangre de un príncipe, la sangre de Dios se fue derramada por personas que no lo merecían. Es inexplicable el amor de Dios. No podemos con nuestro entendimiento ni nuestras palabras poder por lo menos descubrir o entender el amor de Dios. No puede. Nuestro lenguaje es muy bajo. Nuestro entendimiento es muy bajo para poder llegar a comprender el amor de Dios. Entonces, ¿qué hago? Solo disfrútenlo. ¿Cómo disfruto el amor de Dios? Viviendo conforme a su voluntad. Y esto, hermano, esto nos introduce, cuando yo vivo dentro de la voluntad de Dios, esto nos introduce en descubrir lo que somos en Cristo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estamos en Cristo, hermano, somos la expresión de Cristo. ¿Sabían ustedes que todos los días evangelizamos con nuestras palabras, con nuestra manera de ser, con la forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma como reaccionamos ante las circunstancias? Todo el tiempo estamos dando testimonio, estamos evangelizando de Cristo. Ahora, y en la medida que yo le voy creyendo y me voy sujetando a su voluntad, esta obra se va perfeccionando, porque ese es el propósito de Dios. Él habla de nuestra condición pasada y nuestra condición presente. ¿Cuál era nuestra condición pasada? Según el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois, wow, antes éramos pueblo, hoy somos pueblo de Dios. Wow, un cambio radical. Cuando Cristo establece un cambio en nuestra vida, es un cambio completo, de manera de pensar, de manera de hablar y de manera de vivir. Si esto no afecta al creyente, es un religioso. Cree en Dios, pero no se somete a la voluntad de Dios. Vive para Dios o cree que ama para Dios, pero no está dispuesto a permitir que Dios obre en él cambios completos. Podemos vivir a nuestra manera o podemos vivir a la manera de Dios. La Biblia es el registro del estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Primero, nuestra identidad. Ahora somos pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermano? Si entendiéramos lo que es la misericordia de Dios, todo el tiempo, desde la noche, desde la mañana hasta la noche, le diríamos al Señor gracias. ¿Sabe qué es la misericordia de Dios? Se pagó nuestras deudas, no debe nada. Por su misericordia hemos sido incluidos en su familia. Por su misericordia hemos sido incluidos en la familia de Dios. La misericordia de Dios es algo que se hace por alguien que no lo merece. La misericordia de Dios es darle algo a alguien que no tiene derechos y no lo merece, pero su amor lo hizo posible. Es importante que entendamos que la vida cristiana no se vive como yo creo que se tiene que vivir o como me han dicho que se tiene que vivir. La vida cristiana se tiene que vivir conforme
a lo que está revelado en su palabra. Y esto es determinante, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere que usted sepa de Él está en la palabra. La palabra de Dios es el referente del cielo para nosotros. Es a través de la palabra de Dios cómo usted va a entender lo que es y lo que tiene que hacer. Entendemos nuestro pasado, descubrimos nuestro presente y vemos hacia el futuro. Porque, hermano, el que tiene a Cristo sí tiene un futuro. El que no tiene a Cristo no tiene futuro. Y de ahí la necesidad de que como iglesia demos testimonio y proclamemos a la persona más maravillosa, Jesucristo. Pero para esto, hermano, tenemos que conocerlo, amarlo y seguirlo. En Romanos capítulo 12 nos habla de lo que nosotros como creyentes, como los que conocemos a Cristo, tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias, ya vimos lo que es eso, por las misericordias de Dios, que presentéis o que le entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La gente equivocadamente toma la palabra culto como esta reunión. No, es parte del culto. La palabra culto viene de la palabra cultura. Tenemos que vivir en la cultura del reino. Tenemos que vivir en la cultura del reino. No el culto, sino la cultura, el estilo de vida. Cada país tiene su propia cultura, ¿verdad? México tiene su cultura, Alemania tiene su cultura, Argentina tiene su cultura. Cada país tiene su idiosincrasia, tiene su propio idioma y tienen sus costumbres. Pues de igual manera el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos tiene su propio idioma, tiene su propia cultura, tiene su propia idiosincrasia, y es la que yo tengo que vivir. ¿Por qué? Porque yo he sido establecido aquí como un embajador. Hemos sido mandados por Dios, o ha nacido en nosotros el llamado de ser un embajador. Cada país tiene una embajada, y cada embajada en el país extranjero promueve la cultura de su país. De igual manera, nosotros como iglesia somos la embajada del reino de Dios y tenemos que promover la cultura del reino, no absorberla, no contaminarnos, no mezclarnos con la cultura, porque ese es el problema. Muchos han sido absorbidos por la cultura del mundo, muchos han sido absorbidos por las costumbres del mundo, por lo tanto su vida ha sido leudada y corrompida, y ya no son eficaces para dar testimonio de Dios. Por eso Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro estilo de vida racional. Hay cosas, hermanos, que como hijos de Dios no podemos hacer. ¿Es porque son pecados? No, es porque mi linaje no lo permite. Yo no me puedo, hermano, pues no puedo hacer cosas porque mi linaje no me lo permite. Cuando usted, hermano, descubre lo que somos en Cristo, automáticamente hay cosas que no puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro linaje, nuestra posición es otra. Podemos relacionarnos con la gente, podemos conversar con la gente, podemos incluso participar de la cultura, pero no ser atrapados ni que la cultura se introduzca en nosotros. En un país como esto, como el nuestro, bien se nota cuando viene un chele, ¿verdad?
alto, blanco, ojos azules, va que automáticamente usted lo separa, ¿verdad? Va a la playa del Tunco y están todos los nativos, ¿verdad? Y aparece un chele, va que bien se denota. Pues algo así es un hijo de Dios en este mundo. Se le tendría que notar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a otra nación, a otro reino. Y esto, dice Pablo, tiene que ser el resultado de mi comunión, de mi relación, de que mi entendimiento y mi corazón fueron transformados. Verso 2. No os conforméis a este siglo. No acepten el estilo de vida de este siglo. No vivamos como viven los demás. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y cómo es la voluntad de Dios, hermano? Agradable y perfecta. Eso es lo que quiere hacer Dios de cada uno de nosotros. Personas con vidas agradables y perfectas. La palabra perfecta se traduce por maduro. Aquel que sabe controlar las circunstancias. Aquel que puede sobreponerse a cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios es su amparo y su fortaleza. Hermano, hay cosas, hermano, que solo en Dios podemos enfrentar. Hay cosas que solo en Dios podemos vencer. De ahí, hermano, la necesidad, como dice Pablo, de no conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Mire, hermano, Dios no vino a mejorar nuestra vida. Dios no vino a mejorar nuestra mente. Él vino a darnos una nueva vida. Dice, en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Y cuando habla de las cosas viejas pasaron, habla de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar. Eso ya pasó. Ahora, obviamente tenemos que ir aprendiendo. Somos hijos de Dios para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Miren lo que dice Colosenses. Que esta obra comienza desde el primer día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, ahí estamos incluidos nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? Aquí nos está diciendo lo que tiene que hacer usted y cómo tiene que orar. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo tenemos que caminar en este mundo? Con sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, y tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hermano, a esta altura del juego, la vida cristiana se define únicamente por aquellos que siguen a Cristo. Ok, si yo ya recibí a Cristo, tengo que vivir para Cristo, tengo que seguir a Cristo, tengo que permanecer en Cristo, tengo que dar muestras de que Cristo vive en mí. Ahora, pero no es algo que yo me lo voy a imponer o obligar, que soy cristiano. No. Simplemente aliméntese de la palabra de Dios, adore al Señor en cada momento de su vida, y eso hace de que el Espíritu Santo vaya transformando, vaya embelleciendo y cambiando nuestra vida. Todo lo que somos
va a ser renovado en la medida que yo me entregue al Señor. Ahora, ¿y cuál es la señal? Una señal visible de que yo me he entregado al Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Como hijos de Dios, no podemos evitar salir del mundo, ni aislarnos del mundo, ni condenar al mundo. Pero sí hay algo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Como hijos de Dios, como linaje escogido, como personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, hay algo que tenemos que hacer de una manera radical. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Si Cristo está en nosotros, no tenemos que amar al mundo. Ojo, no está hablando de condenar al mundo, ni de juzgar al mundo, no, sino de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sencillo. Hermano, hay gente que da su vida en este mundo. Hay gente que se rompe la espalda en este mundo. Y al final, ¿qué queda? Vacío. ¿Cómo quedan las manos después de haber entregado en alma, cuerpo y vida al mundo? Solo y vacío. Así paga el mundo, hermano. Se ama lo equivocado. No améis al mundo. El Señor nos da esa orden: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y aunque son atractivas y atrayentes, no las podemos amar. Ok, podemos participar, pero no amarlas. Hermano, el problema es poner nuestro corazón en el mundo. El problema es poner nuestro corazón en las cosas del mundo. Dios quiere y busca en nosotros nuestro corazón, que sea puesto en Él. Verso 6, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El querer conquistar, el querer sobresalir, el querer triunfar en este mundo, el llegar al pináculo del éxito, la vanagloria de la vida. ¿Dónde termina toda esa gloria? ¿Dónde termina todo ese éxito que conseguimos en el mundo? Verso 10. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, como embajadores de Dios en esta tierra, solo estamos de paso, solo somos peregrinos. Nuestra patria no está aquí, nuestra tierra no está aquí, nuestra patria y nuestra tierra está allá arriba. Somos representantes de Dios y anhelamos esa tierra, anhelamos esa nación, porque de ella pertenecemos y para ella vamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra? ¿Entretenerme en las cosas de este mundo? No, dar testimonio de Dios, dar testimonio de Cristo y vivir para Cristo. Nuestra misión es, hermano, rescatar a los que más podamos. ¿Cómo lo hacemos? Presentando a Cristo como la alternativa integral para sus vidas. Hoy no tenemos que decirle: mire, quiere aceptar a Cristo. No, hermano. Hoy lo que tenemos que decirle a la gente es: tú necesitas entregarte a Cristo. Mientras no nos entreguemos a Cristo, las cosas no van a cambiar. Por el contrario, se van a empeorar. La gente toma malas decisiones porque se ha apartado de Dios. La gente
vive de una manera equivocada porque no conoce a Dios. En la medida que Dios posea nuestras vidas y nuestra mente, nace, hermano, una pasión por mostrar a Cristo. Nace, hermano, el deseo de interceder por un mundo que está muriendo. Nuestra responsabilidad es ejercer el sacerdocio de la oración. Nuestra vida va a ser eficaz en la medida que permanecemos de rodillas. Nuestra vida va a avanzar y va a conquistar en la medida que doblemos rodillas. De ahí la necesidad de que estemos orando primero por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad y por el mundo y por la iglesia. Es importante que entendamos, hermano, que fuera de Cristo nuestra vida no tiene sentido. El mundo puede hacer sentir que esto es un fracaso, que es ser aburrido, que ser cristiano pues es uno más del montón. Pero cuando venimos a la palabra y descubrimos la verdad, nos damos cuenta que todo lo que el mundo hace y dice es mentira. Ese cambio de mente, ese luzazo que recibimos, transforma y llena de esperanza y de gloria. Por eso el salmista dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando usted y yo comenzamos a descubrir la verdad, el enemigo se levanta y no le va a gustar. El enemigo va a querer siempre tenernos bajo el manto de la religión, entretenernos con la religión, pero no hemos sido llamados a entretenernos, hemos sido llamados a vivir la vida cristiana. El Evangelio de Juan, capítulo 6, Marcos, veamos Marcos capítulo 3. Pertenecer a Cristo, hermano, es el resultado de amar a Cristo. Yo no puedo pertenecer a Cristo si no le amo. Yo conozco a Cristo, no pertenece a Cristo. Amar a Cristo es la señal de que le pertenezco. Mira lo que dice Marcos capítulo 3. Versículo 35. Una señal de que le pertenezco a Cristo, una señal de que vivo dentro de su voluntad. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mi linaje está sujeto a hacer la voluntad de Dios. Mi pertenencia a Dios corresponde a entregarme a Cristo. Le habían preguntado al Señor en el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Verso 33. Él respondiendo diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una nueva familia descubre cuando venimos a Cristo. Quizás la familia terrenal nos ha decepcionado, quizás la familia terrenal nos ha herido o está desintegrada, pero esta no es la verdadera familia. La verdadera familia es la que encontramos en Cristo. Esa es la verdadera familia. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desechar la que tenemos? No, amarla y orar por ella, para que lo que yo he recibido también ellos reciban.
La madre tiene que orar por los hijos tienen que orar por los padres. Es una comunidad de fe en la cual, hermano, mi grupo terrenal tiene que ser alcanzado. Ahora, no lo voy a forzar, simplemente les voy a mostrar el mensaje de Cristo. Miren lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan, capítulo 6, versículo 40. Gloria a Dios. Dice el versículo 40. Aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel, la dinámica de la vida cristiana, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día posterior. ¿Cuál es nuestra esperanza? El que ve al Hijo y cree en Él. Ok, entonces usted me puede decir, muéstreme a Jesucristo. La palabra bíblica. Muéstreme a Jesucristo. Y aunque es bastante es un reto mostrar a Cristo, no mostrar lo bueno que somos nosotros. Como decía, hoy que somos cristianos, ya no es usted el que va a sonreír, es Cristo. Hoy que somos cristianos, el que va a ser amable ya no va a ser usted, sino va a ser Cristo. Dios va a expresarse a través de nuestra vida. Por eso dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día posterior. Ay, pero es que yo quiero verlo físicamente. Hay gente que aunque lo viera físicamente no cambia. Tenemos que ver a Cristo en el interior, en el corazón. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es ver a Cristo? Aprender a perdonar. Porque el que ha visto a Cristo puede perdonar. El que tiene a Cristo puede perdonar. Nuestra sociedad está marcada, hermano, por la amargura y el dolor. En el corazón del ser humano hay amargura, hay dolor, hay heridas que nunca van a sanar porque Cristo no está en él. Hay gente que con mucha razón tiene dolor, tiene raíces de amargura, está sufriendo y está muriendo. Porque, hermano, el no poder perdonar es estar muriendo. Entonces, por eso necesitamos ver a Cristo en la palabra, tener la experiencia de que Él viva en nosotros por la fe y empezar, hermano, a ser liberado de esa condición y liberar a otros de esa condición. Por eso yo decía que nuestro llamado tiene que ser: tú necesitas a Cristo. Mi familia no va a cambiar mientras Cristo no esté tomando las riendas de eso. Todo lo que el Señor toca es transformado. Todo lo que el enemigo toca es destruido. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Terminamos con esto. Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. ¿Cuál tiene que ser nuestra oración? Ok, ya entendí el mensaje. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo comienzo? ¿Cuál tiene que ser mi oración de todos los días? Salmo 143, el versículo 10. Ok, quiero vivir la vida cristiana, quiero estar dentro de la voluntad de Dios, quiero seguir a Cristo, quiero ser embajador de Él, quiero ser linaje escogido. ¿Cómo comienzo? Salmo 143, verso 10. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de bosques de Prusia. Puede ser una tierra de rectitud.
si yo me entrego a Él. Cualquier lugar donde yo esté puede ser una tierra de rectitud si yo declaro que Él es mi Dios. Lo esencial y necesario de la palabra. Sin la palabra estamos en oscuridad. Sin la palabra no podemos pensar bien. Sin la palabra no podemos tomar buenas decisiones. Es radical e importante y necesario el vivir por la palabra. Solo abusar un poquito más de ustedes. Salmo 119, ya el último. Con esto terminamos. Salmo 119. Tenemos que amar la palabra y aprender a vivir por la palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Qué es para mí la palabra? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la palabra está en mi corazón, no voy a tropezar. Cuando la palabra de Dios está en mi corazón, no voy a tropezar. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué dice que es una lámpara a mis pies tu palabra? Porque estamos en un mundo de oscuridad. Donde no está Cristo hay oscuridad. Por eso necesitamos vivir y caminar conforme al consejo de la palabra de Dios y poder decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Padre celestial, necesitamos vivir conforme a tu voluntad, descubrir nuestro linaje, descubrir nuestra posición y empezar, hermano, a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Humanamente no podemos, Señor. Humanamente no lo podemos alcanzar. Es a través de tu Espíritu Santo es que podemos llegar a entender y a vivir conforme la palabra revelada. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto necesitamos luz? ¿Cuánto necesitamos que nuestro camino sea iluminado? No por nuestras buenas ideas, ni por nuestro razonamiento, sino por la palabra. Que ella more en abundancia en nosotros. Gracias, Señor.